Pues hoy, después de mucho tiempo, estamos aquí grabando en un sitio privilegiado. Yo creo que podemos decir en una de las casas más azulonas o de los sitios más azulones que pueda haber. Aquí en un sitio privilegiado en la Federación de Peñas, a escasos metros del Coliseum, del templo del Getafe Club de Fútbol, y en el que, bueno, durante estos próximos meses, sí es verdad que hemos tenido un tiempo de parón, de cambios y de planificarlo bien después de un episodio piloto, por así decirlo, hace unos cuantos meses. Pero bueno, a partir de ahora estaremos a tope, Igor, con muchas entrevistas, con muchos podcasts, con muchas historias, siempre manteniendo la esencia de que sean personas, jugadores, entrenadores, periodistas, encargados de material, lo que sea, siempre relacionados o que hayan pasado por el Getafe, y que nos cuenten sin tapujos y sin ataduras su historia y su vida en el mundo del fútbol. Efectivamente, ¿y quién mejor para inaugurar esta nueva serie de episodios que un invitado de lujo como el que tenemos hoy? Un internacional español. Internacional español, nacionalizado español. Nacionalizado, que ha jugado un mundial, el de 2006. El máximo goleador siendo defensa en una temporada del Getafe. Efectivamente, y yo creo que uno de los que está ahí en el top en cuanto a laterales que hayan marcado tantos goles, difícilmente seguramente le hayan podido superar. Y bueno, estamos hablando de un futbolista con una trayectoria envidiable, que ha jugado Atlético de Madrid, que ha jugado, por supuesto, en el Getafe, que ha jugado competición europea, que ha jugado muchos partidos importantes y con el que tenemos el placer de hablar, que además se ha desplazado. ¿Ha venido hasta aquí? No queremos decir solo para nosotros, pero bueno, casi. Imaginamos que en parte. Vamos a escucharle. Habremos sido parte importante, seguro. Vamos con ello. Vamos con ello. Pues como hemos dicho antes, hoy teníamos ahora un invitado especial. Invitado de honor. Sí. No tenemos por qué decir que ha venido especialmente a España con nosotros, pero bueno, algo similar. Así que nada, tenemos con nosotros a Mariano Pernía. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Y esperemos que pases un buen rato aquí charlando sobre tu trayectoria. Claro que sí. ¿Qué tal, Mariano? Pues bueno, estamos aquí para hablar sobre tu trayectoria de principio a fin y en un orden cronológico. Por remontarnos a esa época de las categorías inferiores, ¿cómo es el fútbol base en Argentina? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo me crié en un pueblo de Argentina a 350 kilómetros de Buenos Aires, que es donde se centra la masa del fútbol. Después, bueno, tenés Rosario, que tiene 2 equipos, La Plata, que tiene 2 equipos, pero está al lado de Buenos Aires, o ya provincias más lejanas. Entonces, normalmente los chicos que somos de pueblos o de alrededor de 500 kilómetros de Buenos Aires, vamos a Buenos Aires porque tenés infinidad de clubes. Tenés muchos equipos de primera división y todos los equipos de segunda división. Entonces, se centra todo en Buenos Aires, en Capital Federal y alrededores. Y a los 16 años me fui a Independiente de Avellaneda. Jugué de chiquitito en Tandil, ya con 13 años, porque en los pueblos obviamente el nivel futbolístico no es el mismo que en Buenos Aires, entonces ya con 14 años creo, sí, 14 años y medio, ya jugaba en primera división en el pueblo, y me vieron de Independiente de Avellaneda, lo llamaron a mi padre fue futbolista también, y le dijeron si quería mandarme a hacer una prueba a Buenos Aires. Y bueno, me mandó, quedé en esa prueba en Independiente de Avellaneda y hasta la primera división, ya con 25 años, tuve el primer traspaso de Independiente ya jugando en primera división, que vine al Recreativo de Huelva. ¿Y siempre de lateral izquierdo en Independiente? Siempre lateral izquierdo desde chiquitito. Solamente un año solo un entrenador me puso en ese momento era volante por izquierda, que sería un carrilero por izquierda. Como un doble lateral, sí, como una especie de... Exactamente, se jugaba 4-4-2, sí. Entonces yo jugaba por izquierda. Por delante, sí. Pero un año solo, después siempre fui lateral izquierdo. Y ese salto de Sudamérica a Europa, antes me imagino que era más complicado. Sí. ¿Cómo sucede que un lateral izquierdo de Independiente de Avellaneda cae en el Recreativo de Huelva? Bueno, ahí tuve un poco de suerte porque yo en esa época que se da lo de mi pase de Independiente a Recreativo, yo tenía una deuda, el club tenía una deuda muy grande conmigo, hacía 3-4 años que no me pagaban. Entonces quise cobrar mi deuda y me dijeron, no, te damos la carta de libertad. Sí. Justo en ese momento... ¿Y la deuda quedó sin cobrar?
Claro, es como que me autocompré el pase mío. El pase, sí. Entonces quedó saldada la deuda, pero yo quedé en libertad con el Sí. pase en mi poder, para poder venderlo donde yo quiera. Vino el Recreativo de Huelva, que viene también medio de suerte, porque el director deportivo del Recreativo de Huelva de ese momento era muy amigo del entrenador de porteros de Independiente, que a mí me dio una mano muy grande, porque fueron a buscar un lateral izquierdo y esa persona fue la que aconsejó de que me lleven a mí, que me traigan a mí. Sí. Y ahí yo te quería preguntar por introducir un poco a esta etapa. A mí me interesa sobre todo el tema del fútbol en Argentina, Sí. el baby fútbol, ¿no? Que llamáis ahí. Porque claro, aquí, normalmente aquí, por ejemplo, tú estás, yo mismo he estado en una cantera tal y pasas a lo mejor en alevines de segundo o a infantil de primero y ese es el paso de lo que llamamos aquí el fútbol 7 a fútbol 11, Okay. o si has estado antes en fútbol sala tal. ¿Cómo se organiza ahí todo este tema formativo y todo el rollo este? Es muy distinto porque ahí es año a año. Claro. Acá es como que se van juntando. Sí, como sus 12, sus 13. Claro, acá se van juntando. Un año es el más pequeño de la categoría, claro. El otro año es el más grande. Ahí, y a veces coinciden incluso. Claro, ahí es año a año. Es 2007, 2008, 2009, 2010 en este caso, ¿no? En mi caso era 77, 78. Muchísimo más atrás. Pero está como mejor organizado porque ahí es como que el ser futbolista es una salida muy grande para los chicos argentinos. Es como que una masa muy grande, o sea, el 80% te diría, por no exagerar y decir un número más grande, de los niños en Argentina quieren ser futbolistas. Sí. Sean de la clase social que fueran, ¿no? Obviamente, cuanto más baja la clase social, más quieren ser futbolistas, porque es la manera de salir de esa situación. Por ahí acá en España no pasa tanto. Ahora que mi hijo vino a jugar al juvenil de Getafe, la situación de los compañeros es muy distinta a la situación que tenía de los compañeros en Argentina, ¿no? Entonces, es como que en Argentina carnicería le llamamos nosotros a las formativas, como que es de vida o muerte para el argentino. Es o eso o una vida muy dura por delante, ¿no? Entonces los chicos dejan absolutamente todo para poder salvarse ellos, salvar a sus familias. Entonces las formativas en Argentina son bastante más duras que en Europa en general. Obviamente no conozco otro lugar de Europa, conozco España. En España yo veo que si bien los chicos tienen unas ganas muy grandes de llegar a primera división porque les gusta, porque les apasiona el fútbol, sí, es difícil. Saben que es muy difícil, entonces no dejan de prepararse para la vida real, que la vida real, o sea, la vida del futbolista no es una vida real. Yo tuve la suerte de poder vivir del fútbol y no es una vida real. La vida real es cuando te retirás y en ese momento por eso a muchos futbolistas se les hace tan duro retirarse del fútbol, porque realmente caes en la realidad de la vida, en empezar a hacer cosas que no has hecho nunca y bueno, el golpe es fuerte. En Argentina, como decíamos, las formativas, los chicos luchan mucho para salir adelante con el fútbol porque saben que si no, la realidad va a ser cruel. Y ahí ese cambio, en ese cambio, por ejemplo, a Independiente, porque aquí a mí la sensación en Madrid, de lo que yo sé y lo que puedo, digamos, corroborar, es que sí es verdad que lo que tú dices, en canteras Getafe, Leganés, Rayo, Atlético Madrid, Madrid, ha habido, digamos, una progresión muy grande y lo que tú dices, están muy preparadas instalaciones, el juvenil ya entrenado por las mañanas, estas cosas. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en Madrid hay mucho problema de esos polos, ¿no? De que a lo mejor muchos equipos regionales que tienen un buen nivel, que tienen buenos chicos, no tienen un campo entero para entrenar. No tenemos un campo entero para entrenar. Entonces, creo que ese es el problema que hay. Allí, por ejemplo, dices, pasaste a Independiente, ¿notabas mucho, es verdad que es otra época tal, pero ¿notabas mucho el cambio o hay mucho cambio de, por ejemplo, un equipo pueblo que podamos llamar aquí un barrio de Madrid? Sí. Ponle, yo soy de Carabanchel. Hay Carabanchel que a lo mejor está compitiendo en Liga Nacional con Real Madrid, Getafe, tal, y está el Carabanchel en Liga Nacional, pero igual entrenan por la tarde y no tienen un campo para ellos solo. ¿Sabes? O sea, esa es la diferencia y yo te quiero preguntar un poco por ahí. ¿Crees que en Argentina pasa así? No pasa así porque está organizado distinto. Sí pasa de que en mi pueblo, yo con 14 años jugaba en primera división, fui a Independiente de Avellaneda y
no era titular en mi categoría. O sea, jugaba con gente grande en mi pueblo y con los de mi edad en Independiente no podía jugar de titular. Entonces, la diferencia es muy grande, pero está organizado distinto. ¿En qué sentido? Vos, en España, yo lo que veo que es, si vos jugás en Getafe, igualmente no jugás contra el Deportivo de La Coruña, contra el Zaragoza, contra equipos de historia, de renombre. Entonces, es más regional todo. Está organizado distinto. Vos en Argentina, si jugás en un equipo de primera división en las formativas, jugás contra todos los equipos de primera división. Como la Youth League, ¿no? Más o menos. Claro, exactamente, pero todos desde pequeñito. Entonces por ahí te toca con 12 años, 10 años, viajar a Mendoza. A jugar, sos novena categoría, la novena división que tiene, 12 años y tienes que hacer 1000 kilómetros en autobús para ir a jugar con Godoy Cruz de Mendoza, que está en primera división. Entonces, es como que el nivel, aunque seas si sos mendocino y no tenés la posibilidad de ir a jugar a Buenos Aires, igual tenés clubes que podés participar a un nivel alto, porque jugás en el club, de que te quede cerca la zona para participar en AFA, que es la liga, ¿no? Argentina. Pues yo veo eso mucho más interesante que lo que hacemos aquí, porque, a ver, o sea, por esa parte, al igual lo que pasa a lo mejor es que es verdad que a lo mejor el club más pequeño del pueblo o aquí en el barrio, vale, pero si el Villaverde o el Carabanchel tiene jugadores, ¿por qué no va a jugar Liga Nacional si tiene jugadores y se ha ganado en el campo jugar Liga Nacional y tienen que jugar los juveniles B de Atleti, la Sociedad, tal? Pero es verdad que sería más interesante por eso, porque ya les estás... Claro, pasa que ahí en Argentina se invierte mucho en formativas, se invierte mucho dinero, porque, por ejemplo, Boca tiene scouting por todo el país. Entonces, un chico que funciona muy bien a 2000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, a ese chico igual se lo trae a Buenos Aires, se le da dónde dormir, se le da de comer. Entonces, se invierte dinero en ese chico. Entonces, los mejores futbolistas de Argentina están en la cantera de los equipos de primera división, en Boca, en Independiente, en River, en Racing, en Newell's, en Rosario Central, en Vélez. Vélez es hoy en día el club que más futbolistas saca en Argentina. Lo estamos viendo en Europa. Como Prestiani ahora que está de... Sí, que está de moda. La actualidad. Exacto, pero ahí se invierte mucho dinero en la cantera. ¿Por qué? Porque los clubes también dependen mucho de vender futbolistas. Claro. Entonces, a poco que lo hace bien, enseguida lo vende. Claro. Y ese dinero lo reinvierte en seguir formando futbolistas. Entonces, acá es como que los equipos no necesitan tanto de su cantera para formar un buen equipo en primera división. Es más, no sé, mi hijo vino ahora con 18 años y es un chaval. En Argentina con 18 años, si no estás jugando en la reserva, que sería el filial de aquí, es como que la tenés difícil para llegar a primera división. Y recién tenés 18 años, ¿no? Claro, pero eso también yo creo depende también mucho de las oportunidades, porque aquí, por ejemplo, un chaval, 18, en mi caso, yo tengo 19 tal, o sea, voy a hacer 19, te metes en preferente, en tercera división y estás, o sea, no, digamos que no entras en esa dinámica de lo que tú dices, de haber estado compitiendo a un gran nivel, porque pasas a lo mejor de división de honor, que sí, estás jugando a un buen nivel, con regional, tal, no sé qué, con la cantera de Madrid y con tal, pero luego pasas a tercera división y ahí hay un cambio que muchas veces a lo mejor el chaval de 18 años que viene a la cantera del Getafe, por lo que sea, no se adapta, es una persona de 35 años que está trabajando por la mañana y a la tarde tal, y te dice, mira, por esta banda no vaya, ve por la otra, porque aquí no jodas. Exacto. Bueno, ahí no pasa. Claro. En Argentina no pasa. Es directo al nivel profesional, digamos. Pasás de jugar con los chicos de tu categoría a jugar a nivel profesional. Pero la diferencia es lo que te decía antes, Boca, River, Independiente, Vélez, los equipos formadores grandes que invierten mucho dinero tienen a los mejores futbolistas del país, porque tienen ojeadores por todo el país y gente mirando, observando todas las ligas del país para mandar a los futbolistas a la cantera del club. Acá en Europa pasa que Getafe depende de que en su zona haya, o sea, para que llegue un futbolista a primera división... No, o descarte el Atleti o el Real Madrid, o que justo el que vive a 200 metros de la ciudad deportiva de Getafe vaya a entrenar a Getafe desde pequeñito así
y resulta que era un crack. Sí, pero eso es lo más difícil. O sea, quiero decir... Es difícil, entonces, es difícil que un chico de Getafe llegue a debutar en la primera de Getafe, porque tiene que ser un crack y así todo, los clubes entre sí tienen más posibilidades de quitártelo. Porque por lo que estuve averiguando, si viene el Real Madrid a un chico de la cantera de Getafe que destaca mucho, se lo lleva y no pasa nada. En Argentina no. Vos en Argentina, una vez que estás jugando en un club de AFA, sea primera división o segunda división, si vos te querés ir del club y el club no te firma la baja, tienes que estar 2 años sin competir en ningún lado, si te vas del club. Entonces te arruinan la carrera. ¿Eso por qué se hace? Para que no pase lo que pasa acá. Que por ahí viene el Real Madrid, te vio jugar en la cantera de Getafe, y ¿quién no quiere ir al Atlético de Madrid o al Real Madrid? Sí. Entonces, bueno, para que no pase eso, allá los clubes están mucho más cubiertos. Y esta adaptación, bueno, estamos viendo que es muy diferente, tanto la adaptación cultural como futbolística. Este paso que realizas al Recreativo de Huelva, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo llevas? Estar, bueno, supongo que lejos de tu familia. Sí, yo ya tenía 25 años. Ya tenía varios años en primera división en Argentina. Ya era grande. Claro, sí. ¿Con cuánto debutas ahí en Argentina? No, en Argentina debuté grande porque tuve una lesión que estuve 2 años sin poder jugar. Con 21, ¿no? De los 20 a los 22 sí. Estuve sin poder jugar. De los 19 a los 20 estuve un problema con un entrenador que no quería a mi padre, se había peleado con mi padre, entonces me bajó de la primera división a la reserva, que es como el filial. Y eso ya era como... Sí. Estás perdiendo el tren ya. Estaba perdiendo el tren, tal cual. Y cuando se va este entrenador y me suben a primera división otra vez, me lesiono. Y ahí estuve 2 años sin jugar. Así que debuté grande. Grande para Argentina. Sí, acá hubiera sido normal. Aquí no normal. Muy bien. Sí. De hecho, cuando llegué acá y tenía 25 años, o sea, decían que tenía mucho futuro. Sí. Y en Argentina era como viejo ya. Bueno, aquí pasa que, por ejemplo, en el filial del Getafe últimamente, estos últimos años, sí es verdad que este año ha apostado más por gente joven, pero estos últimos años hemos visto que venían, pues a lo mejor buscando, yo qué sé, el ascenso a primera red y firmaban jugadores experimentados en segunda vez, claro, en tercera, a lo mejor de 27 años, para dar empaque al equipo y que tenga esa capacidad de... Sí, para mezclar 2 o 3 jugadores de experiencia con chicos. Imagínate en Argentina un jugador de 27 años en la reserva. No. Imposible. Imposible porque tiene que tener contrato profesional y no lo hacen. Ya si tenés 23 años y seguís en la reserva, te echan del equipo. Sí. Es muy y lo que decías del Recreativo Huelva, el cambio de Independiente al Recreativo, a ver, yo el Independiente si bien estaba bien... Era primera, ¿no? Primera división en España, ¿no? Sí, estaba en primera división el Recre en esa época. Igual iba a media temporada y tenían solamente 9 puntos, o sea que era una situación complicada. Pero nada, vine con un montón de dudas porque no era como hoy, no había tanta información como hay hoy, tantas redes y no llegaban tantos partidos a Argentina como llega hoy. Hoy se televisa hasta la segunda división de España, allá en Argentina. Entonces, bueno, vine con un montón de incertidumbres, pero rápido, después de 2 o 3 entrenos con el primer equipo en el Recre, volví a mi casa y le dije a mi señora que el fútbol español me gustaba mucho, que yo sentía que se iba a adaptar mejor que el fútbol argentino a mis características. Y bueno, por suerte no me equivoqué. Si bien en Argentina estaba en un equipo grande, acá es como que todo se me dio mucho mejor y mucho más rápido. Y pasas otra temporada más en el Recreativo de Huelva, aparte de la primera. ¿Cómo te ve el Getafe? Baja, ¿no? Descender. Sí, claro, yo me quedo... Después, cuando descendemos, 2 o 3 equipos de primera división estaban interesados en que vaya, pero eran 2 o 3 equipos pequeños. Y yo no quería irme a otro equipo pequeño y volver a descender, porque... 2 o 3 equipos pequeños de primera. Exactamente, 2 o 3 equipos pequeños de primera. Sí. Entonces digo, bueno, en un año y medio que voy a estar en España, tengo 2 descensos, nada, no juego nunca más en España, porque imagínate que, viste que el tema de las cábalas en el fútbol están muy... Sí, pero, a ver, yo creo, o sea, entiendo el punto de vista de, vale, hago un año bueno en segunda división, me salgo, yo qué sé, en tu caso, a ver, yo qué sé, asistencia, goles, tal, no sé qué, y acabo subiendo tal. Sí. Pero es que es peligroso ese paso, porque claro, yo siempre lo digo que a lo mejor los jugadores pueden pensar eso, pero claro,
una vez estás en segunda división, no eres jugador de primera que has llegado Exacto. un día y has debutado. Eso pasa mucho. Has debutado y luego en división de honor, no. Yo soy del primer equipo, que he jugado y entreno todos los días. Claro. División de honor, ¿no? Pero en mi caso era distinto, porque yo había estado 6 meses en Huelva, pero me había ido realmente muy bien. Muy bien, habíamos llegado. La segunda vuelta dimos vuelta a la imagen totalmente, casi nos salvamos, faltando 5 jornadas, estábamos fuera de descenso, llegamos a la final de la Copa del Rey. Entonces es como que había sido muy bueno mi semestre en el Huelva, y en realidad el club también hacía un esfuerzo grande para que la plantilla entera prácticamente se quede en segunda división para intentar volver rápido. Sí. Y eso me tentó también. No es que se iban muchos futbolistas, sino que la base del equipo se quedaba. Y realmente al otro año no arrancamos bien en segunda división, pero terminamos peleando el ascenso y a falta de 2 jornadas quedamos sin chances, pero no fue un año malo. Entonces, bueno, ahí fue donde enfrenté a Getafe. Sí, ahí te ojeó Ángel Torres. Y Ángel me vio, en realidad Ángel me dijo que me vio en un partido que jugamos acá contra el Leganés, donde yo marqué un golazo. El partido venía 0-0, un partido feo de invierno, de mucho viento, como hace poquitos días aquí el tiempo, que estaba muy frío, mucho viento. Bueno, un día así, un partido aburrido, y yo marqué un golazo. Y él dice siempre que él me fichó por ese golazo. Entonces, bueno, el destino quería que me quede un año más en Huelva para poder venir a jugar a Getafe al año siguiente. ¿Y cómo es ese movimiento? ¿Cómo se termina dando? ¿Cómo llegas aquí? Porque yo quedo sin contrato en el Recreativo de Huelva. Año y medio, ¿no? No, yo firmé 6 meses cuando vine a Primera División, renové por un año en Segunda División, y cuando acabó el año de Segunda División, yo no tenía pasaporte comunitario todavía, ocupaba plazas de extranjero. Difícil eso. Difícil, Sí. muy difícil. Entonces, en Segunda División, el cupo en el Recreativo estaba lleno, yo quedé sin equipo. Después de haber hecho buena temporada. Sí. Pero bueno, era lateral izquierdo, es normal. Sí. O sea, si eres delantero, centro o portero, O medio punta, un medio centro bueno, tal, por ahí ocupas plaza y no pasa nada. Pero de lateral es raro ocupar plaza de extranjero. Bueno, ya había iniciado los trámites, entonces, bueno, Ángel tenía cupos, le había gustado ese partido que me vio, y también me había visto, obviamente, los 2 partidos que había enfrentado a Getafe, y se animó a traerme. Ese era el primer año en el Getafe, en primera. Exactamente, el primer año. Que también fue difícil porque otra vez lo mismo que me había pasado antes, o sea, era una apuesta grande volver a pelear el descenso, claro. y o sea, de arranque éramos candidatos a descender. Claro, porque una plantilla, o sea, hemos tenido el último invitado, bueno, tenemos buena relación con Nano Rivas, por ejemplo, que nos lo comentaba. Al final, jugadores, bueno, el entrenador mismamente venía del juvenil, de la División de Honor del Madrid, Quique, sí. Nano, muchos futbolistas seguidos del Valencia, Albiol, sí. Del Madrid, del Atleti y tal. O sea que se verán en tu situación, y eso que tú, a lo mejor es de los más experimentados de la Sí, tal cual. Pero bueno, también mantuvieron una base del ascenso. No, pero que eran jugadores que a lo mejor no habían tenido esa experiencia en primera años atrás, ¿sabes? O sea, fue una apuesta arriesgada. De las apuestas que hace Ángel. Claro, sí. Ángel es creo que el gran culpable de que Getafe sea todo lo que es hoy. Es culpa de Ángel, porque lo llevó desde lo más bajo a hacer lo que es hoy Getafe, ¿no? Un club de primera división ya, que todo el mundo lo respeta, y se ganó su lugar, poquito a poquito. Las decisiones las toma él, no delega. En ese momento era mucho más. Hoy en día yo creo que está mucho más profesional el club, porque te lo amerita la situación, ¿no? Ya los clubes, delegar. Si vos ves los cuerpos técnicos de esa época, la información que tenían del rival era mucha menos de la que tienen hoy, y así pasa a todos los niveles. Entonces hoy, si no tenés un escauteo grande y ojeadores por todos lados, si no tenés un director deportivo, se te escapan un montón de cosas. Yo creo que Getafe, Ángel, si bien siempre tuvo muy buen ojo para organizar todo y hacer todo, supo también delegar la parte que tuvo que ir delegando con el paso del tiempo, que se fue profesionalizando tanto. ¿Cómo es Ángel en estas distancias cortas? ¿Qué tipo de presidente es? A ver, yo te voy a hablar como jugador de fútbol y cómo me sentí yo en el Getafe cuando estuve. Yo me sentí como una familia, porque vos tenías cualquier problema
y le golpeabas la puerta a Ángel y Ángel abre él. No es que la secretaria va a buscar a Ángel, no. Vos golpeas la puerta y te abre Ángel y vos lo llamás por teléfono y atiende a todo el mundo. Entonces, eso es algo que no es normal dentro del fútbol. Normalmente es muy difícil hablar con el presidente del club. Mira, de Valencia, la verdad. Tienes que llamar a uno para que hable con el hijo, para que hable con el otro. Exactamente. Entonces, bueno, creo que a nivel humano, Ángel es todo lo que está bien. Sí, Porque claro. te hace sentir querido, te hace sentir bien, importante. Y después Getafe en particular es un club que al estar en Madrid es una vidriera muy grande. Y el futbolista lo sabe. Entonces, yo creo que es un salto espectacular para el futbolista que viene para querer hacer un recorrido grande en Europa. El venir a Getafe es lo mejor que le puede pasar. ¿Qué tal el fútbol en estas 2 temporadas en Getafe? ¿Cómo veías al equipo? ¿Qué estilo? ¿Estabais bien deportivamente? Sí, el primer año con Quique nos salvamos bastante fácil, creo que quedamos 11 en la temporada, sí, 11-12, a falta de 5 o 6 jornadas ya estábamos salvados. Obviamente la temporada fue dura, el arranque fue muy malo, llevamos 4 o 5 partidos, ahí tenés otro ejemplo claro de lo que es Ángel en el vestuario. Arrancamos 4 o 5 partidos sumando muy poco, creo que teníamos 1 punto o 2 puntos como mucho, y bajó Ángel al vestuario y habló poco. Y lo que dijo fue que el único que tenía el puesto asegurado hasta fin de temporada era el entrenador. Que nosotros... ¿Funcionan verdaderamente estas reafirmaciones del entrenador cuando hay momentos malos? Y en ese momento no funcionó. Porque, a ver, el futbolista es complicado. Los futbolistas somos una raza... Muchas veces lo vemos, por ejemplo, el ejemplo más reciente que se me ocurre es en el Sevilla con García Pimienta, le renovaron después de una mala racha y al final igualmente termina cesado. O sea, sí, hay ejemplos de todas formas, pero sí, ¿merece la pena? Yo creo que merece la pena intentarlo. ¿Por qué? Porque dentro del plantel lo que pasa mucho es que el futbolista, al ser una raza especial y todos los que estamos en primera división somos de una cabeza especial, es como que empiezan las dudas. Y cuando vos sabés que el primer fusible de todo siempre es el entrenador. Entonces ahí no tenés presión de nada. La presión siempre va con el entrenador, ¿no? Que Quique es nuevo, que Quique no tiene experiencia en primera división. Entonces el jugador empieza, no, es que estamos entrenando demasiado, llegamos cansados, otro te dice que entrenamos poco, entonces llegamos mal físicamente. Y empieza ese rum rum en el vestuario que no está bueno. El que juega, el que no juega. El que juega, el que no juega, el que no juega porque no le ganamos a nadie y no me pone. Y el que juega está mal porque no le podemos ganar a nadie. Entonces entras en una dinámica muy fea que baje el presidente y que diga, bueno, acá o lo sacamos adelante o se van todos los futbolistas en diciembre y cambio 10 futbolistas porque el entrenador no se va a ir. A nosotros nos dio resultado porque el camino es este porque no se va a mover de ahí. Entonces, bueno, lo tenemos que sacar. Y después que bajó y dio esa charla, creo que, no sé, ganamos de los siguientes 5 partidos, ganamos 3. También yo creo que lo que decía él del tema de Sevilla, tú por ejemplo has estado en Huelva, Recreativo Huelva, que es otra plaza, histórico, fútbol español, afición top, todo esto. O sea, yo creo que es distinto a lo mejor que baje el presidente y diga eso en Getafe, no lo sé, sí, no está en Huelva, pero que diga eso en Getafe, que a lo mejor los jugadores yo creo que ya, o sea, sabéis que no venís con esa presión que a lo mejor en Huelva tienes que tienes 25.000 espectadores, que igual te pitan al entrenador, igual esa charla no vale para nada al día siguiente. Sí. ¿Sabes? O sea, yo creo que igual por ahí... Por eso te decía antes que Getafe es un club especial para venir a mostrarte, porque no tenés esa presión que podés tener en un club de una ciudad. Si bien Getafe es una ciudad, el futbolista tiene la opción de no vivir en Getafe, se va a vivir a Madrid, o vive en Majadahonda, o vive en Pozuelo, o en Boadilla, en cualquier lado. Entonces estás a 20 minutos. Sí. El tema del Recreativo Huelva, lo que pasaba es que vos perdés un partido y al otro día salís a la calle y son todos del Recreativo de Huelva. O sea, estás adentro de la afición. Entonces es distinta la presión. En el día a día no relajas nunca. Y bueno, eso obviamente para tomar decisiones como la que tomó Ángel en su momento con el entrenador no es tan sencillo. Claro. Le sale bien, siguiente temporada y haces la temporada que te catapulta a jugar un mundial, a fichar por el Atlético de Madrid. ¿Cómo es este año? 11 goles.
sea, Tremendo, es una barbaridad. tremendo. Yo no he visto otra cosa. Lo estamos hablando. Estamos diciendo, pues, hasta repasando el antes y decimos, vale, jugadores que hayan marcado, no en el Getafe, sino yo creo en general. Pero bueno, estamos repasando en el Getafe. Jugadores que no hayan sido delanteros que hayan marcado 10 goles. Le decía yo a Arambarri, dice, ¿qué? Ni eso. Es que Arambarri metió 10. O sea, Que Huiza esa temporada hizo 10 también. sí, no, o sea, es descomunal. Y además que no son goles normales, o sea, no es... Eran golazos. No es un lateral que llegue de segunda línea a rematar, es que es descomunal. O sea, eso es como cuando en el Rayo Bebé, que siempre es uno de tira. Claro, o sea, es como si le entrasen todas a Bebé. Claro, tal cual. Y no, a ver, el segundo año fue totalmente distinto en el sentido de que vino Schuster, Lo de primero, entrenador. hay que tener el golpeo que tenía él. Claro. Y Schuster, Yo no lo tengo. y Schuster tuvo la suerte de que el año anterior había estado Quique, el equipo sostenía la base del equipo, del vestuario, y Quique fue un entrenador que le dio mucho orden al equipo. Un poco más defensivo, más cauto, Sí. pero le dio muchísimo orden porque es un gran entrenador que tiene las cosas muy claras. Y Schuster era mucho de ataque. Y la parte defensiva por ahí no le hacía mucho caso, pero nosotros ya lo teníamos incorporado, la defensiva, porque Sí. ya teníamos los movimientos del año anterior, ya nos conocíamos todos, no había cambiado prácticamente ninguno de los de la defensa. Entonces, se dio todo para tener un gran año. Y a mí en particular, el ser un poquito más ofensivo del equipo me ayudó un montón a soltarme y a que me salgan todas. Aparte, me agarró en la mejor edad, había nacido mi primera niña, se dio todo para que sea el mejor año. Y bueno, ahí se dio la posibilidad ya tenía pasaporte comunitario, Sí. se dio la posibilidad de la selección y en febrero, marzo creo, ya firmo contrato con el Atlético de Madrid para las siguientes 4 temporadas. ¿Y esta faceta goleadora siempre la habías explotado a lo largo de tu carrera o es el punto más álgido con diferencia? No, fue el punto más alto, pero siempre fui de marcar goles durante las temporadas. lanzar balón parado Independiente, en Huelva también. El primer año, en primer año del Getafe también había marcado 4 goles. No fue normal hacer 10, ¿no? Para un defensa. De hecho, tenía el récord hasta que Sergio Ramos me saca el récord con 11 goles. Era el récord de la liga, de un futbolista defensa. Fue raro lo de los... Sergio Ramos tiraba penaltis, ahí te lo puedes... Sergio pateaba muchos penaltis, sí. No fue normal lo de los siguientes 4 años en el Atlético, que bueno, el último año no lo cuento porque yo tuve un accidente de auto muy grande, que el último año prácticamente no jugué en el Atlético de Madrid por lo del accidente, pero marqué un solo gol en 3 temporadas y si bien tiré un par de tiros al larguero, pero era distinta la situación, porque era un equipo donde los delanteros marcaban muchos goles y no dependía tanto de los laterales como por ahí en Getafe. Sí, pero jugabas más a compensar quizás el aporte ofensivo de los... Y ya la falta no las tiraba siempre yo, el balón parado no lo manejaba yo porque había muchos futbolistas con la posibilidad de tirarlo y lo tiraban ellos mucho. Entonces, bueno, siempre fui un futbolista que si yo tengo que discutir con alguien para lanzar una falta, prefiero no lanzarla. Porque estás más pensando en la discusión con el compañero que en cómo lanzar. Entonces, bueno, en el Atlético de Madrid por ahí me faltó esa faceta goleadora. ¿Cómo es jugar un mundial? Que quizás es la mayor meta de un futbolista según empiezas tu carrera. Y además, primero, la elección, pues claro, estábamos hablando antes de todo el tema de Argentina, de la capacidad que tienen los argentinos de sentir ese tal, que yo creo, he escuchado a varios argentinos que es lo más grande, Uruguay, Argentina, tal. O sea, para vosotros, que es ese sentimiento de la selección por encima de todo, por encima de Champions, por encima de todo, claro, tú tomas la decisión, entiendo sabiendo de que a lo mejor Argentina es difícil, pero a mí me llama la atención porque estamos viendo que sí, a lo mejor lo puede tomar un francés, que bueno, por ahí tal, un brasileño, bueno, es Brasil, que tiene Ronaldinho, tiene tal, pero un argentino... Sí, pero no se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento en Argentina el lateral izquierdo era Juan Pizorín, que había estado en el Villarreal y había jugado en el Barcelona, era un futbolista que era muy bueno y era el titular de la selección y era casi un año más grande que yo. Entonces, bueno,
no iba a tener lugar en la selección argentina. Yo entro a la selección por la lesión de Asier del Horno, entonces ya las listas estaban confeccionadas. Y yo en España la verdad que había vivido cosas que no había vivido en Argentina a nivel deportivo y a nivel personal, porque como les comenté antes, había nacido mi hija, me había afianzado con mi esposa. Yo sentía a España como parte de mi vida. Y mi hija había nacido acá en España, entonces bueno, era un poco... Creo que el sueño del futbolista es jugar un mundial. Si es con tu selección, obviamente cuando vos pensás en jugar un mundial, pensás en jugarla con tu selección. Sí. Nunca te imaginás que te pase lo que me pasó a mí, pero bueno, cuando me surge la posibilidad, yo ya tenía a mi hija y mi mujer embarazada de mi hijo que hoy está acá en Getafe, entonces era como defender los colores de mis hijos y la verdad que yo sentía a España muy mía. Esta llamada de la selección española, ¿quién te contacta? ¿La Federación? ¿Luis Aragonés? Luis Aragonés. ¿Cómo es Luis Aragonés? Bueno, ¿cómo era Luis Aragonés? Luis era todo lo que estaba bien para entrenador, porque aparte de todo lo que sabía, por algo le decían el sabio de Hortaleza, tenía una habilidad muy grande para motivar al futbolista. De hecho, en esa primera llamada me quedó grabadísimo que él me comunica que quiere que vaya al Mundial, que quiere que me sume a la concentración de la selección. Y yo se lo agradezco, y cuando se lo agradezco me dice, usted no tiene nada que agradecerme. Él no te tuteaba, siempre te trataba de usted. Dice, usted no tiene nada que agradecerme, porque yo lo llamo porque lo necesito, porque para mí usted es el mejor. Entonces, ya que el entrenador, que el entrenador te diga eso es un envión grandísimo. Entonces, llegás a la selección creyendo que te llevas el mundo por delante. Para un futbolista que normalmente ya el ego, pues, está arriba. No, pero aparte que el ego está alto, si te llaman que es cierto, si te llaman las selecciones es porque lo estás haciendo realmente bien. Oye, que habían marcado 11 goles. Exacto, entonces bueno, ya venís con el ego elevado o la confianza elevada de tu club, que encima el entrenador de la selección te diga eso, te da más confianza todavía. Tácticamente, Luis Aragonés te da más protagonismo de lo que, por ejemplo, tuviste en el Atlético de Madrid. También era una selección que había unos futbolistas increíbles. Fue bueno, después se logró todo lo que se logró, ¿no? Con esos futbolistas. Pero sí, yo sentía que tenía más por la forma de juego, porque era una selección que era protagonista, que siempre se jugaba mejor que el rival. Entonces, bueno, en el Atlético por ahí no eran las épocas de hoy del Atlético. Todo costaba un poco más. Pelear por el quinto lugar. Exactamente, pelear por meterte a Europa. Que cuando yo llegué al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid llevaba 11 años sin jugar en Europa, que no es poco. Y entre medio había bajado a segunda. Entonces, bueno, tuve la suerte de que esos 3 años pudimos clasificar a Champions. El primer año a la Europa League y los otros 3 años a la Champions, que fue para el Atlético de Madrid algo muy bueno. De hecho, después siguió clasificando a Champions al año siguiente y al otro año viene el Cholo y ya con el Cholo fue tocar el cielo con las manos. A día de hoy. Y un mundial por dentro, o sea, siempre yo creo que se tiene... Yo siempre pensaba a lo mejor que se tiene demasiado idealizado un mundial, pero es que al final estás con los mejores, en tu caso, pues, de España o de Francia o de tal. Y es que, o sea, ¿cómo es un mundial por dentro? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, hoy... yo siempre tengo la duda de qué es más ilusionante, si cuando te llaman y el imaginarte todo el mundial, que luego vivirlo. Que a lo mejor te toca por ahí jugar en el banquillo o te toca hacer un rol más de vestuario o tal. Mira, es que el mundial o la selección, más que el mundial, la selección es muy distinto a un club, porque vos en el club no querés ser suplente. Esa es la realidad. Estás en el club porque querés jugar. En la selección también, pero de última la selección, vos sabés que sos uno de los 22 mejores del país. Y todos quieren estar ahí. Entonces, ir al banco de suplente en la selección no te lo tomás tan mal como sí te lo podés tomar en el Atlético o en el Getafe o donde sea, ¿no? Porque la selección es un mundo aparte. Que ahí tiran todos para el mismo lado. No hay titulares y suplentes. Son 25 futbolistas que comparten
los 10 días esos de concentración para un partido oficial FIFA. Como un draft de la NBA. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es distinto el ser titular o ser suplente. Obviamente querés ser titular. Yo quería ser titular y tuve la suerte de que cuando debuto meto un gol de falta y eso me da la titularidad después en el Mundial, pero la selección se vive totalmente distinto a un equipo y por suerte, yendo a lo que vivís, no sos consciente de lo que estás viviendo, porque sos consciente por ahí cuando no tenés más la oportunidad de ir a la selección y lo ves de fuera. ¿Por qué? Porque vos venís de ser figura en tu equipo, porque si estás yendo a las selecciones porque en tu equipo la estás haciendo muy bien, estás destacando y estás entre los mejores. Y te sentís que sos uno de los mejores. Entonces, ese ego no te hace ver la realidad de que estás a un nivel altísimo y que estás jugando un mundial. Que son muy pocos los privilegiados. ¿Y con qué debut en el Mundial? En España se le tiene mucho cariño a ese 4-0 contra Ucrania, se recuerda con mucha nostalgia. Después de ese partido, ¿verdaderamente os creíais que podíais ser campeones? O sea, sales con una confianza descomunal, ¿no? Sí. El equipo que había... Es que la única duda que había era la falta de experiencia del equipo, que después pasó con Francia. Francia pasó la primera fase, quedó segunda de grupo y pasó por un gol de diferencia y después termina llegando a la final. Pero con futbolistas totalmente distintos. O sea, una gran selección que tenía la mayoría de futbolistas ya en su último mundial y con mucha experiencia encima, ya con mundiales ganados, con Champions, con ligas. Y eso no... Tenían casi a uno de los mejores jugadores como Zidane o el mejor jugador del mundo. Exacto. Y era una mezcla de veteranía y juventud, porque estaba Ribéry, que era su primer mundial, y después Ribéry fue lo que fue. O sea, fue una de las estrellas. Y creo que esa mezcla, para ganar un mundial, es lo justo, que es lo que le pasó a Argentina en este último mundial. Se agarró... O a la propia España en 2010. O a la propia España en 2010, pero agarró al mejor Messi... Quizás... Sí, pero yo creo que Argentina más que España, ¿eh? Porque España... Sí, bueno, pero por elegirse líder un veterano. O sea, exacto. Porque yo creo que España venía un poco de lo que tú decías, ¿no? Yo creo que venían la generación esta de Cés, Gerard, Piqué, Ramos, tal, venían ya con unas expectativas de las inferiores de que era una generación que llamaba la atención. O sea, no estamos hablando que te ha surgido uno de que recién ha debutado en primera división y tal, que a lo mejor ese se te cuela uno. Te cuela un Llorente como pasó en el 2010 o tal, o yo qué sé, un Brian Zaragoza ahora o algo así, pero lo normal a lo mejor es esa generación. En Argentina yo creo que se ve perfectamente lo que tú dices, Messi, Di María y los demás. Sí, tal cual, tal cual. Que los demás son titulares y no en sus equipos, eran en ese momento muchos. Entonces, bueno, había más dudas, no era tan candidata. Si bien tenía una selección tremenda, creo que se le dio todo, se le dio... que, como te decía, un Messi con las ganas más grandes de ganar el Mundial, con un Di María en una edad avanzada, pero en su mejor Mundial, y después todo el resto que acompañó muy bien. Segundas espadas, sí. Exactamente. Es que Di María... Después del Mundial 2006, bueno, llega la eliminación contra Francia, pero en el vestuario había una cierta sensación de que verdaderamente se estaba creando un grupo campeón. Sí, de hecho la primera convocatoria para la eliminatoria de la siguiente Eurocopa, Luis Aragonés citó a los mismos. No hizo ni un cambio en la convocatoria y la charla que dio fue que volvemos a la calidad humana que tenía Luis. Dijo, yo hace un mes y medio, porque desde que termina el Mundial a la primera convocatoria no pasa mucho tiempo, pasa un mes y medio, 2 meses. Yo hace 2 meses creía en este plantel y hoy sigo creyendo en este plantel. Y después, poco a poco, a lo largo de la eliminatoria, que tenía 2 años para la Eurocopa, fue haciendo pequeños cambios hasta llegar a la lista final de la Eurocopa, pero debemos haber salido de esa lista. Yo salí, me acuerdo, hasta el último partido estuve y quedé fuera de la lista de la Eurocopa. Entonces, debemos haber sido 5 o 6 futbolistas como mucho los que no habíamos, los que fuimos al Mundial y no fuimos a la Eurocopa. Y tu salida del Getafe, porque claro, tú vas el verano, lo hemos dicho, haces una temporada brutal, marcas 11 goles. Tú ya habías hablado el tema de una posible salida. Hombre, con 11 goles yo creo que qué equipo no querría tener un jugador que ha marcado 11 goles siendo lateral izquierdo. Pero que sí es verdad que muchos futbolistas dicen, vale, juego el Mundial y luego hablamos ya con lo que sea. ¿Tú lo habías dejado hablar o
no sé, en ese momento tu representante. Ya lo tenía firmado yo. Sí, En ¿no? marzo, en marzo había firmado con el Atlético de Madrid. Tenía otras opciones. Terminabas contrato. No, ¿Cómo no, no. tenías? Ah, en Getafe no, tenía 2 años más. Yo en Getafe vengo el primer año, hago el primer año, que hicimos un año muy bueno con Quique, que marqué 4 o 5 goles, no me acuerdo si 4 creo. El Getafe me renueva por 3. Sí. Y bueno, ahí el Getafe en marzo me vende Claro. al Atlético de Madrid. Apuesta al Atleti y ahí te... Exactamente. Estaba el Atleti, había un equipo portugués, había 2 o 3 equipos españoles más también que estaban ahí pujando. Y terminé decidiendo por el Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid tiene ese no sé qué, Ese gen, ¿no? sí, que te convence. Y por la gente, está en Madrid. Claro. Y yo no me tenía que mudar de mi casa, ya había tenido a mi niña, a mi mujer embarazada. Entonces, bueno, La oportunidad perfecta. era la oportunidad perfecta. Exacto, misma ciudad, familia, todo el rollo. Exactamente. Y el Atlético de Madrid. Claro. ¿Qué tal ese vestuario? ¿Cómo es esta experiencia en el Atlético de Madrid? Bien, muy distinto a Getafe, porque en Getafe el futbolista es más humilde en el sentido de... Puedes salir a la calle. Exactamente, puedes salir a la calle y hay menos... Presión. no, más allá de la presión, que obviamente hay mucha menos, hay menos nacionalidades distintas. Y las nacionalidades distintas, cada uno tiene su costumbre. O sea, los argentinos nos gusta escuchar cumbia y tomar mate, y al español le gusta otro tipo de música y tomar café, y al portugués le gusta otra cosa, y al holandés le gusta otra. Y el que es africano es musulmán, el que no... Exactamente. Entonces, bueno, esa mezcla de razas distintas hace que el vestuario sea un poco distinto a lo que era en Getafe, que eran todos españoles y alguno que no era español que se tenía que adaptar a lo que el vestuario decía. Sí, y entrenadores, por ejemplo, como Javier Aguirre, que se le tiene mucho cariño en España, ha pasado por muchas etapas. Sí. ¿Qué tal también Javier Aguirre en las distancias cortas? Una figura curiosa. Sí, no, aparte, Muy auténtica. Tendrá mil experiencias. una gran persona, Javier, que... También te invito un whiskycito. No. Él sabía que yo... A mí no, porque él sabía que yo no tomaba absolutamente nada. Javier era un entrenador que tenía las cosas muy claras también, parecido del estilo de Quique Sánchez Flores. Sí. De un poquito de más... atrás hacia adelante, sí, mucho orden. De atrás hacia adelante, mucho orden, las cosas muy claras. Demasiado buena persona para haber sido entrenador tanto tiempo. Porque lo que te comentaba antes, el futbolista en el fondo es mala persona. Pero mala persona por egoísta. Que piensa en sí mismo, sí. Piensa en sí mismo. El futbolista piensa en sí mismo. Si yo juego, está todo bien, el entrenador es un crack y hace todo lo que tiene que hacer. En todas las categorías. En todas las categorías. Por eso te digo. A mí me pasa a todo. Un entrenador me dijo una vez que el futbolista más bueno es el que te caga último. Sí. O sea, todo el futbolista piensa en sí mismo. Entonces, bueno, eso, si sos demasiado buena gente en el sentido, vos podés ser buena persona afuera y dentro, yo creo que yo ahora quiero ser entrenador. Y yo sé que con eso la voy a pasar mal, porque para mí, el futbolista que entrena bien, que es profesional, que deja la vida, me va a costar muchísimo no ponerlo. No, pero sí. Ahí yo una pregunta que tengo y un poco a colación de la figura de Javier Aguirre. Pues claro, tú además quieres ser entrenador, yo lo pienso y me baso en mi experiencia. Claro, tú vas a un entrenador, tú estás entrenando bien, no eres problemático, sí. Más o menos estás al nivel de los compañeros, pero yo qué sé, igual en el esquema o el entrenador está igual tú eres bueno en lo que eres bueno tú, pero las características que busca el entrenador pues son de otro jugador. Igual ese jugador es peor en lo suyo que tú en lo tuyo. Sí. Pero tal, entonces, claro, yo me pongo en el caso, yo llamo al entrenador a la puerta, oye, tal, estoy entrenando bien, ¿por qué no juego? Ahí lo normal es que el entrenador te diga, pues sí, tal, no sé qué, te dice, ya te llegará tu momento, no sé qué. Sí. Cuando yo pero creo ahí que hay un error del entrenador. Hay un error del entrenador. El entrenador no tiene que decir que va a llegar tu momento, porque quizás no llega nunca tu momento. Claro. Porque el que está en tu puesto es tan profesional como vos, entrena muy bien, es tan buena persona como vos, y a mí me gusta más. Claro. Y
y lo voy a poner a ese porque los dos entrenan muy bien, los dos son profesionales, los dos son buena gente, pero a mí me gusta más este. Entonces, es difícil... Claro, pero si se lo dices, igual es y dice, vale, me voy o busco salida. Pero yo prefiero ponerme colorado una vez que estar todos los días viéndote a los ojos diciéndote que yo te he dicho que en algún momento te va a llegar la oportunidad. Si yo te he dicho en algún momento te va a llegar la oportunidad, en algún momento te tengo que poner. Es un compromiso. 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos, en algún momento te tengo que poner. Igual en detrimento de lo que tú querrías. Exactamente. Entonces, bueno, para mí el entrenador ahí, cuando hablas con un futbolista, tenés que tener mucho cuidado de lo que decís, porque el futbolista toma todo a su favor. Te da la vuelta, sí. Exactamente. Entonces, bueno, es difícil encontrar un futbolista que diga, yo era muy, muy autocrítico y muy realista. Hubo un semestre en Argentina que yo jugué poco, jugué 5 partidos y el que estaba en mi lugar lo hacía muy bien y salimos campeones. Entonces, yo no le gustaba al entrenador, pero a ver, en Argentina se criticó a Messi en un momento. Entonces, si critican a Messi, ¿por qué no me van a criticar a mí? Que será pecho frío. ¿Por qué yo le tengo que gustar a todos? Por ahí viene un entrenador que yo, el semestre anterior, en el mismo club, había sido capitán y había jugado absolutamente todo. Cambiamos de entrenador y jugué muy poco. Entonces, lo que tenés que aceptar es que a una persona le gusta tu estilo de juego y a otra persona no le gusta tu estilo de juego, o sí le gusta, pero no es el estilo que él quiere para el equipo de él. Entonces, bueno. Y dentro del vestuario, esta rivalidad con el compañero, ¿cómo se lleva? O sea, que me imagino que cada persona será un mundo, pero ¿has tenido, por ejemplo, malas experiencias con compañeros? No, claro, estamos hablando de que, claro, esto lo trasladamos al máximo nivel, porque tú puedes tener un ego jugando en primera regional sin oportunidad de vivir el fútbol de ninguna manera, salvo que hagas un temporadón tal, y das ese paso, pero sí es verdad que a lo mejor cobrando, no sé, X millones o cobrando tal, los egos se gestionan de otra manera. Sí, es más difícil. Pero igualmente nunca tuve problemas con un compañero de posición, porque la decisión no es del compañero, o sea, nunca tuve un compañero tampoco que nosotros le llamamos vendehumo, que le guste hablar mucho con el entrenador, que le guste hablar con la prensa. Nunca tuve un compañero así en mi posición, entonces nunca me molestó si el otro jugaba, porque entendía lo que te comentaba antes, que al entrenador le podía gustar más. Y nunca tampoco me tocó vivir experiencias donde el compañero de puesto por ahí no entrenaba como tenía que entrenar. En el Atlético de Madrid estuve 4 años con Antonio López, los dos, y los dos jugamos mucho. O sea, porque tuvimos la suerte que clasificamos a Europa League, a la Champions los 3 años siguientes, entonces había muchos partidos y los dos jugamos mucho y la verdad que tuvimos una relación maravillosa porque Antonio era un profesional impresionante, un gran futbolista, y cuando le tocaba jugar yo aceptaba que para ese partido el entrenador lo había visto mejor y cuando me tocaba jugar a mí aceptaba lo mismo. Qué bueno eso. Nos has comentado antes que la última temporada en el Atlético de Madrid tienes un accidente. ¿Es este episodio el que cierra tu etapa en España? Sí, pero la verdad. ¿Tú antes de eso tenías opción de... O sea, el Atlético de Madrid estaba contento, imagino, con tu rendimiento, todo el rollo, Sí. ¿o tenías ya en tu cabeza decir, vale, volvemos a Sudamérica, volvemos a... No, no nos habíamos sentado a hablar de la renovación, pero era una de las posibilidades, esperar a ver qué pasaba ese último año para ver si renovaba o no renovaba. Igual yo ya tenía 33 años cuando terminaba el contrato en el Atlético de Madrid. Sí. Y hubiéramos ido año a año de renovar, pero yo nunca me había pensado irme de España o de Europa. El accidente obviamente apresuró todo. Acá se me fueron cerrando puertas por un montón de pequeños inconvenientes que no viene al caso nombrarlos, y me surge la posibilidad de ir a Nacional de Montevideo, que juega un club grande de Sudamérica, que juega la Copa Libertadores. Y a mí en el fútbol me había quedado pendiente jugar la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es como la Champions de acá, otro tic pero se vive
Si vos al hincha sudamericano le preguntás si prefiere que la selección salga campeón del mundo o su club campeón de la Libertadores, te elige al club campeón de la Libertadores. O sea, 100%. Se vive de una manera única. Sí. Y bueno, eso me tentó y me hizo volver. Hoy, con el diario del lunes, me arrepiento. Me hubiese quedado jugando en un club pequeño de primera división o hasta en un club de segunda división. Hubiera jugado más tiempo. ¿Habrías podido hacerlo? ¿Tenías ofertas para continuar? Sí, tuve 2 o 3 cosas para continuar, pero el tema de la Copa Libertadores me tentó demasiado. Y bueno, pocos partidos en esta última etapa en Nacional. ¿Cómo vives jugar menos de lo que venías haciendo en competiciones como por ejemplo la Champions League? Sí, en realidad en Nacional estuve muy poco tiempo, muy poco, porque... Sí, menos. Creo que estuve 2 meses y medio, 3 meses. Vino un entrenador que no era... Sí, que no... O sea, era todo lo contrario de lo que yo había hecho durante toda mi carrera deportiva, basada en el profesionalismo, y era todo lo contrario. Y hablé con los directivos y le pedí que me dejen ir, que me retiraba. Me tengo que ir de aquí porque esto no... No, se los dije claro, le digo, o me voy o me cago a trompada con el entrenador. Entonces, bueno, yo ya estaba en una edad, venía del accidente que bueno, mentalmente me había cambiado mucho la forma de ver la vida y nunca fui un jugador conflictivo para nada, pero con ese entrenador en particular es como que se me hacía muy difícil la convivencia. Sí. Entonces, bueno, para no llegar a mayores pedí quedar en libertad y lo aceptaron, me dieron la carta de libertad y ahí jugué 6 meses más en Tigre, sí, en Argentina. Y con el Vasquito Arrabarrena, que fue el lateral izquierdo del Villarreal en su momento, mítico. Jugué 6 meses, nos salvamos del descenso, que era la prioridad de Tigre, y termino la temporada con una hernia inguinal y me tengo que operar. Y ahí, nada, tomé la decisión, ya 34 años, de retirarme. Ahí, por hacer un inciso, el descenso y tal, porque lo he escuchado alguna vez. ¿Cómo funciona en Argentina? Por promedio. Claro. Ahora cambió, ahora es el último de la tabla y dos por promedio. Pero en ese momento eran 3 por promedio. ¿Y eso el promedio de las últimas temporadas? ¿No? De las últimas 3 temporadas. Entonces, el equipo que asciende, ganando poco, se salva. Claro. Porque no divide. Pero, el que está, claro, pero si pierdes, también desciendes más fácil que otro que ya viene con buenas temporadas. Sí. Pero bueno, no me gusta a mí. No me gusta. A ver, hay bono para el que sube. Para el que sube, porque al final tienes el colchón de que, vale, haces una temporada mala, pero si la siguiente la compensas, ¿no? Por ahí. No, es que si ni bien subes, haces una temporada mala, bajas. Vale. Directamente. Porque los demás dividen por 3. Media de una temporada. Claro. Exactamente, vale. Exactamente. Entonces, pero si subes, si haces una temporada regular, te salvás. Claro. En cambio, no me gusta el promedio, ¿por qué? Porque por ahí a mí me tocó ir a Tigre en ese semestre que si no hacíamos una temporada muy buena, descendíamos. Teníamos que terminar entre los 5 primeros. Sí. Y lo hicimos. Claro. Pero si no terminábamos, si no terminábamos entre los 5 primeros, descendíamos. ¿Y qué culpa tengo yo de que el club haya hecho 3 temporadas malas? ¿Entendés? Sí, Entonces, es como que el futbolista de ese momento, ese año es el año que desciende River a segunda división. Sí. Entonces, ¿pero qué culpa tiene ese futbolista que estuvo en River ese año de que River lleva 3 años malos? Sí. No tiene ninguna culpa. Entonces, a mí me gusta más lo que es año a año, porque si vos descendés por la tabla anual y estuviste todo el año en el club, sí tenés culpa. Claro. No, y a mí me imagino que para convencer al futbolista, claro, lo que tú dices. De hecho, yo termino en Tigre y a mí me quiere otro club de Argentina, un equipo de los denominados más grandes, Sí. Pero que peleaba el descenso. Tú. Y yo le agradecí y le dije, mira, me tengo que operar de la hernia inguinal, me voy a perder parte de la pretemporada, yo ya tengo 34 años y la verdad que aguantarte una temporada entera en un equipo argentino que pelea el descenso y es de los denominados grandes, no está nada bueno. Sí. La gente es muy complicada. Entonces, bueno, decidí dar un paso al costado y retirarme. ¿Cómo fue efectivamente dar un paso al lado en el fútbol? La vida del futbolista es una burbuja. Sí. Y salir a lo que es la vida real. Y
es durísimo, pero yo ya lo había vivido con mi padre, entonces es como que ya lo tenía preparado, ya lo tenía asimilado. Ya era consciente de lo que podés llegar a sentir, entonces me fui preparando para el retiro y que no sea tan duro. Yo creo que lo que más extrañé y lo que más difícil se me hizo es el dejar de competir. Sí. Porque cuando vos estás dentro del fútbol, competís todos los días. Vos te levantás para ir a entrenar, para ganarte el puesto para el fin de semana. Y una vez que te ganaste el puesto el fin de semana, El rival. nada de relajar, le tenés que ganar al rival para mantener el puesto al otro fin de semana. Entonces, bueno, es una cadena de competencia que lo duro que tiene el fútbol es que vos no es que venís jugando y decís, bueno, ahora empiezo a entrenar en vez de todos los días, 3 veces por semana y juego un partido cada 15 días y al otro año juego un partido por mes y entonces lo vas dejando poco a poco. No, acá es de competir día a día hoy acabé contrato y mañana soy un desocupado y estoy todo el día en mi casa. ¿Y qué haces? Claro, sí. ¿Y qué hago? ¿Es esta competencia lo que quizás te ha llevado a competir en el automovilismo? Sí, sin duda, sin duda. Mi familia es de la rama del automovilismo. Mi padre, después que dejó de jugar al fútbol, se puso a correr y mi hermano corre en coches. Sí. Y yo sabía que tarde o temprano lo iba a intentar. Y bueno, me puse a correr mientras preparaba mi carrera como entrenador. Hacer el curso de entrenador, hacer un montón de cursos necesarios o que yo creo que son necesarios para poder dirigir un club. ¿Allí en Argentina? Ahí en Argentina, sí. Y dirigir donde sea, pero la preparación la hice en Argentina, porque el automovilismo en sí no te quita mucho tiempo, porque es un fin de semana al mes que vos te vas un jueves y volvés el domingo, una vez al mes. Claro, no es un entreno. ¿Te costó al principio en el automovilismo, después del episodio que te hizo dejar el Atlético de Madrid por el accidente? No, nunca me dio miedo el auto de carrera, me da más miedo la ruta con el auto particular, que en Argentina las rutas son medias peligrosas porque no hay toda autopista como hay en España. Las rutas son de mano y contramano, entonces son peligrosas. Las distancias son largas, las rutas no están buenas. Entonces, me da mucho más miedo salir con el coche particular a la ruta que andar en un circuito. Y bueno, te estás preparando para ser entrenador. La verdad que es un camino cada vez más difícil de ver a un exfutbolista que se prepara tan bien para este paso. O sea, quizás lo más normal es ver a un jugador que deja el fútbol y al año siguiente, por seguir con su carrera, se pone a entrenar a unas inferiores y ya veremos qué pasa. Sí, lo que pasa es que yo primero prefería alejarme un poquito del fútbol para volver a agarrar muchas ganas de volver al fútbol y darme cuenta o certificar de que no hay nada más lindo que estar dentro del ambiente del fútbol. Ya como futbolista no puedo estar y por suerte logré más de lo que creía que iba a lograr. Entonces, ahora toca desde otro lado y para eso te tenés que preparar, porque ser entrenador no es fácil. No es fácil porque tenés que tener más que... A ver, de fútbol no es que sabes más o sabes menos. Tenés tu forma de ver el fútbol. Sí. Lo que tenés que volcar es que yo te convenza de que esa es la mejor forma y a vos también. Te tengo que convencer de que lo que yo te estoy pidiendo es lo mejor para el equipo. ¿Para ti cuál es? ¿Qué quieres ser como entrenador? Primero, ser justo. Muy difícil, muy difícil. Pero creo que sos justo cuando sos justo con vos mismo. Cuando vos sos justo con tus ideas. Si yo seré un entrenador que voy a valorar mucho el esfuerzo del futbolista y voy a poner al futbolista que yo crea que está al 100%. Quizás él al 90% es mejor que vos al 100%. Pero si él está al 90%, yo no lo voy a poner a él, aunque sea mejor que vos. Porque yo de esa manera voy a ir en contra de mis principios. Y yo quiero que vos estés al 100%. Y cuando me vengas a preguntar por qué no jugás, porque vos sabés que sos mejor que él, al 90%. Entonces cuando me vengas a preguntarte, te lo voy a decir. Es decir, juega él porque él está al 100%. Y vos no me estás dando el 100% tuyo. Pues si vos me das tu 100%, el equipo sería mucho mejor. Entonces, bueno, pero mantener... Sí, es difícil. Al entrenador lo mantienen los resultados también. Entonces es difícil tomar esa decisión de no poner al que de los dos al mejor.
Sí. aunque no esté al 100%. No es difícil, pero yo no me quedaría tranquilo conmigo mismo. Entonces, cuando vos empezás a hacer lo que crees que es justo para vos y tu forma de ver, el futbolista se da cuenta y lo valora. Yo me imagino que habrás vivido entrenadores de todo tipo, pero habrás visto, yo creo, la evolución que ha habido desde entrenadores que a lo mejor eran más metódicos, entrenadores que han introducido este tema de vídeo, tal, que ahora que te ponen vídeo hasta en mucho tercera más. red. En tercera red estás viendo vídeo. Y dices, ¿qué vídeo voy a ver? Sí, a ver, estoy ayornado. De un pelotazo largo, vaya, ¿sabes? Pero ¿has visto esa evolución? ¿Hacia qué te encaminas más? ¿Hacia, yo qué sé, un fútbol más físico y buscar un fútbol más físico y buscar que esos jugadores estén preparados para una temporada? Por ejemplo, Guadalajara lo hace mismamente, hace a lo mejor 1 o 2 meses primero pretemporada y el primer mes de liga muy duros físicamente para tener a todo el equipo preparado, o en cambio ser más metódico, buscar entrenamientos algo más largos pero con menos carga, o ser muy analítico, como pasa ahora, que tengas prácticamente delegado parte táctica parte... Sí, yo voy más por ese lado. Hoy en día está más volcado, todo lo que estoy viendo está mucho más volcado a eso, y me parece que hoy el entrenador la función del entrenador es llegarle al plantel y mantener el plantel unido y mantener un bloque fuerte para llegar al objetivo. Y si me llevas al lado futbolístico, depende de qué plantel agarre. Porque empezar a dirigir, si tengo la posibilidad de fichar al futbolista que yo quiero y hacer una pretemporada, sí, me gustaría jugar de una manera. Esa manera que es un equipo muy intenso, un equipo protagonista, un equipo alto, un equipo que tenga buena salida de balón. Por eso te preguntaba metodología más allá de... Lo que en el 90... Sí, pero para vos ser un equipo intenso tiene que estar bien entrenado. Entonces, pero creo que el 90% de los entrenadores, si vos le preguntás, quiere eso. Un equipo protagonista, un equipo alto, un equipo... Que viaje junto. Exactamente, pero después depende mucho del futbolista que tengas. Y creo que el buen entrenador es el que le saca el máximo a lo que tiene. Que te gusta jugar 4-3-3 y no tienes extremo, no puedes jugar 4-3-3. Entonces, adaptarte lo más rápido posible a lo que cuentas en ese momento para el plantel y sacarle a cada futbolista lo mejor. ¿Y tienes claro por dónde quieres empezar? Si en España, en Argentina, unas inferiores... En España no puedo empezar en primera ni en segunda división porque yo hice el curso de entrenadores en Argentina, entonces debería empezar en una primera ref, que no lo veo con malos ojos. El empezar por una primera ref, agarrar experiencia desde el lado conductivo, porque la experiencia del fútbol, de vestuario, lo viví mucho. Hoy sigo yendo a ver un montón de entrenamientos, todos los días estoy yendo a ver entrenamientos y hablando con ex compañeros que hoy son entrenadores, pero el manejar el grupo es totalmente distinto. Entonces, no veo con malos ojos el empezar por una primera ref mientras me preparo para ir a la primera división. Pero lo que veo es que te atrae el fútbol, por decirlo así, fútbol senior, ¿no? O sea, no te atrae las inferiores o... De poder elegir, prefiero primera división. De la categoría que sea, primera división. A ver, fútbol amateur ya. Si estás en el filial del Atlético de Madrid, estás en la primera ref. Claro. Es el filial del Atlético de Madrid, pero es primera ref. O sea, son chicos que ya viven del fútbol y tienen un camino allanado. Claro. Bueno, pues para terminar, te vamos a hacer un pequeño quiz a lo de tu carrera. Bueno, son una especie de preguntas así rápidas y el objetivo es eso. Un ping-pong. Sí, una especie, sí, algo así por el estilo. Es contestarlo de forma rápida y, bueno, ver tu carrera así en unas pequeñas preguntas. Para empezar, ¿mejor jugador con el que hayas compartido equipo? Andrés Iniesta. ¿Mejor jugador al que te hayas enfrentado? Messi. Con diferencia, ¿no? Mucha. ¿Quién es el mejor amigo que has tenido dentro de un vestuario? Leo Franco. ¿El entrenador que más te haya marcado en tu carrera? Luis Aragonés. ¿En qué equipo has sido más feliz? Getafe. ¿En qué equipo te habría gustado jugar? Jugué más alto de lo que me imaginaba. ¿Cuál ha sido tu mejor gol? Tú tienes un catálogo complicado. Me gustó mucho el del Leganés porque después me dio la posibilidad de venir a Getafe. ¿Tu mejor momento en un campo de fútbol? Todos.
Todo. Cada vez que venía a un vestuario a salir a jugar un partido era especial. ¿Alguna espinita clavada que se te haya quedado en tu carrera? Sí, no haber cortado a Ribery en el arranque de la jugada cuando nos elimina Francia. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista, Mariano. Esperamos que hayas pasado tan buen rato como hemos pasado nosotros. Muy buena. Y de verdad, una trayectoria interesantísima. Ha sido un placer, carrerón, vamos, yo creo que difícil que próximamente vayamos a tener un invitado con la trayectoria, sobre todo que haya jugado mundial. O sea que, nada, te agradecemos mucho, que espero que te lo hayas pasado bien, que hayas pasado un buen rato hablando de fútbol. También agradecer, yo creo que está a la vista, ¿no? El espacio a la Federación de Peñas, que nos den la oportunidad de estar aquí, bueno, de hablar de gente, de dar la oportunidad a gente. De hablar de fútbol con gente de fútbol. A lo mejor Mariano, pues, le han hecho muchas entrevistas en su carrera, pero igual hay otros que no, y está bien que tengan este espacio para bueno, contar su carrera, su historia, sus experiencias, y bueno, qué mejor aquí en un lugar, yo creo, espectacular. Así que nada, un placer. Bueno, gracias. Muy cómodo con la entrevista. Siempre estoy cómodo donde haya ambiente getafense. Y este lugar en especial nunca había entrado, siempre lo veía de pasada y está muy bueno. Pues nos alegramos mucho haberte tenido aquí, Mariano. Gracias, abrazo.